Hola, bienvenidos al vídeo de hoy. Vamos a hacer un vídeo sobre las personas que habéis nacido en ascendente Sagitario y también para aquellas personas que estéis aprendiendo astrología horaria, siempre lo digo que va muy bien. Eh, y bueno, comentar un poco lo que comento siempre al inicio, el tema de que vamos a hablar de un elemento fuego. El regente en este caso sería Júpiter. Las cualidades primarias del signo es cálido y es seco, ¿vale? A diferencia de Júpiter, que es cálido y húmedo. Y qué más comentar, la modalidad es una modalidad mutable. Y bueno, vamos a comentar un poco cómo es este ascendente en todas las áreas de la vida y demás, como hacemos siempre. Estoy con Albert también. Hola, Albert. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí Bien. estamos para hablar de los visionarios, ¿no? Ujú. Esos individuos tienen esa visión espiritual tan amplia, ¿no? Profética. Esa visión sintética del universo, esa precisión, de acuerdo, en lontananza, que les permite imaginar mundos utópicos o mundos ideales, ¿no? Mm. Bueno, estamos hablando de un ascendente, tiene como gobernador pues a un planeta que es el gran benéfico, tú estabas Mm. comentando, es cálido y húmedo. Sagitario es el signo principal de Júpiter por el hecho de que sus cualidades primarias concuerdan con el signo. En general, pues tenemos que donde se encuentra Sagitario, perdón, donde se encuentra Sagitario es donde deseamos expandirnos y Mm. donde se encuentra Júpiter es donde ponemos nuestra intención en esa capacidad para expandirnos, ¿no? Mm. Entonces, para expandirnos, para ser espirituales, para donde cometemos nuestros excesos, donde somos visionarios o nuestra espiritualidad hasta cierto punto se vierte como una visión sintética, ¿no? Como una percepción del entendimiento, ¿no? Como eso se ha ayudado en llamar intuición y que está tan vinculado al elemento fuego, aunque yo sostengo que intuiciones las hay de todos los elementos, ¿no? Mm. Cuando nosotros estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de una intuición sensorial. Cuando estamos hablando de una intuición de aire, estamos hablando de una intuición intelectual, que es muy profunda también, y una capacidad de sublimar para llegar a las cotas más elevadas de espiritualidad. Cuando estamos Mm. hablando de una sensibilidad, de una intuición de agua, pues estamos viendo esa maravillosa capacidad de resonar con los sentimientos ajenos, ¿no? Eso que se ha dado en llamar la intuición empática. Ujú. Cuando estamos hablando de la intuición de fuego, ¿de acuerdo? Estamos viendo precisamente la intuición que busca el imperativo, ¿no? Entonces, Sagitario y las personas con ascendente Sagitario están como imbuidas de esa tensión que se llama en términos filosóficos el imperativo categórico, ¿no? O sea, el no quedar nunca cinchados o no Mm. quedar nunca coartados, ¿de acuerdo? En el impulso de alcanzar nuevos horizontes, ¿no? De llegar a nuevos límites. La calidez, como indicábamos, Talá, pues está vinculado al proceso que experimentamos en todos los elementos entre la capacidad de expandirse, ¿de acuerdo? La capacidad de ser dominante, esto es de ganar todo el espacio o de imponerse, ¿no? Porque los signos secos, ¿de acuerdo? Son signos dominantes, ¿no? Pero bueno, también este signo tiende a tener un exceso muchas veces de positividad, ¿no? Estamos hablando de un signo que tiende también a la dispersión muchas veces, por un exceso de positividad, de querer abarcar mucho, de confiar demasiado, ¿no? Confían en su visión. Mm. Sí, confían en su visión y también hay una confianza en general en los signos de Júpiter, pues a concebir la existencia acorde con una misión, ¿no? Mm. Entonces mucha gente ha preguntado, ¿de acuerdo? Pues en qué se diferencian, por ejemplo, los diferentes Martes de fuego, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, vemos el Marte en Aries, es un Marte conquistador, es un Marte impulsivo. Mm. Marte en Leo es un Marte persistente, es un Marte dominante e imperativo,
pero consistente y sostenido, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos hablando de Marte en Sagitario, pues estamos hablando de un Marte que no hace prisioneros, ¿no? O sea, su tendencia pues, es a expandir totalmente lo que representa. O sea, es como una especie de guerrero, es como una especie de guerrero místico, Sí, lo tengo en ¿de mi acuerdo? carta, sé lo que es. Claro, si además figura en un ángulo, ¿de acuerdo? Porque cuando Sagitario está en un ángulo, vemos a gente pues hasta cierto punto inestable, pero desde muchos puntos de vista, pues también extraordinariamente proactivos en lo que son sus ideales, en su percepción del universo. Aquí estamos entrando ya de lleno en lo que es la determinación de ese ascendente, porque claro, si el ascendente es Sagitario, pues tenemos que Piscis es la casa cuarta y que Géminis es la casa La casa séptima 7. y Virgo es la casa décima, ¿no? Aunque yo creo que después de considerar ese factor y teniendo en cuenta que todos los planetas menos Mercurio y Júpiter pues comparten un signo tropical y un signo fijo, mientras que Júpiter y Mercurio se reparten los signos mutables. Una vez visto eso, yo creo que es de los signos en donde más interesante resulta hacer un análisis de lo que son los puntos trigonales al ascendente. Esto es el quinto lugar, el noveno lugar y el propio ascendente, ¿no? Y es muy interesante porque realmente son personas que si tienen a Aries en la casa 5, ¿no? Van a afirmarse mucho en cuestiones vinculadas al placer, al disfrute, a la propia creatividad, a los hijos también, ¿no? Y es un punto muy acentuado que habla en favor de esa visión que está un poco soterrada en la interacción o en la explicación de lo que son los valores de la casa quinta o del quinto signo, ¿no? Cuando Ujú. estamos hablando de la apuesta, ¿m? El valor de la apuesta o el valor de la anunciatura, el convertirse en un mensajero. También la Ujú. casa 5 está vinculada a los mensajeros, ¿no? Entonces, cuando observamos un ascendente Sagitario, vemos allí, pues, son personas impulsivas, son Ujú. personas marciales, son personas dominantes, son personas muy deseantes, y los hace en el placer muchas veces personas compulsivas y muy centradas en una espiritualidad adquisitiva, ¿no? O sea, en una necesidad también en las relaciones de asertividad muy, muy marcada, lo mismo que tener en cuenta que la casa 9 es Leo y por lo tanto el Sol está vinculado a la casa novena, que es la casa de la espiritualidad, es la casa de la religión, es la casa de la sabiduría, Es algo muy la casa de los importante viajes. para estas personas, ese Efectivamente, es el Aries. Sol, es el Sol nada más y Nada nada más y menos nada para menos, sí. Mm. es el Sol. Para ellos el viaje, pues es una condición inherente a la vida, ¿no? De la misma manera que nosotros tenemos que ese factor está vinculado, ese factor en un ascendente Leo está vinculado a casa quinta. Mm. Entonces, los hijos son muy importantes para Leo. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo pues, que lo importante es el viaje, ¿no? Luego, lo importante es el peregrinaje, el abrir nuevos horizontes, la experiencia Ujú. adquirida a partir del logro en Ujú. la, en la, en la cúspide, ¿no? Bueno, En hay la que consecución. matizar que esto puede ser un viaje interno a nivel espiritual, como lo considera muchos Sagitarios en su vida, o puede ser un viaje externo, ¿vale? Hay gente que lo hace hacia adentro y hay gente que lo hace hacia afuera, ¿no? Un poco también. Los signos de fuego son extrovertidos, o sea, son hacia afuera. Mm. Entonces, evidentemente, podemos encontrar un ascendente, se puede dar la circunstancia que encontremos un ascendente en Sagitario Sí, iba con a la decir una broma, casa pero novena y la sí. casa, con la casa novena y la casa quinta en fuego, ¿de acuerdo? Y todos los planetas en agua y tierra, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a encontrar una persona con un perfil bastante introvertido y No, sí, bastante pero son más de ir al templo, sea la problemático. iglesia o sea el templo en la India. Sí, pero vamos a ver, es que hay un factor que hay en Sagitario, que es que son muy proselitistas, es lo que estábamos comentando. O sea, Mm. yo asocio la imagen del ascendente Sagitario a una especie de guerrero de la fe, o sea, una especie Mm. de cruzada. El ascendente Sagitario, las personas con mucho Sagitario en la carta, estoy pensando, por ejemplo, en el ascendente Sagitario
pues muy conocido, ¿no? Estoy pensando en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, una carta en la que tampoco hay tantos elementos en fuego, donde vemos, por ejemplo, a Venus, que se encuentra en la casa novena en Leo, ¿de acuerdo? Estamos viendo una mujer que tiene pues al Sol y a Mercurio en Virgo. ¿M? Entonces, bueno, pues es un ascendente muy marcado, sagitariano. O estamos viendo, por ejemplo, al Papa Bergoglio, ¿no? Al Papa actual, que también tiene un ascendente sagitario y se nota, ¿no? Que hay una tendencia muy marcada en este tipo de individuos, de acuerdo a convertirse en figuras, pues, sostenidas con lo que estábamos comentando en un primer momento, sobre el imperativo categórico, ¿de acuerdo? Sobre la convicción de que habitan en la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Y de que en su papel proselitista o en su capacidad para adueñarse del espacio de la conciencia, ¿vale? Pues pueden arrasar prácticamente con cualquier dificultad en aras de su fe, ¿no? Ujú, También hay otros personajes con ascendente Sagitario, como Sagitario muy presente en su carta, pues que también presentan esas determinaciones, como por ejemplo, pues estoy pensando en Osho, por ejemplo, que tenía un estelio en Capricornio, pero que también tiene unas determinaciones sagitarianas muy marcadas, o por ejemplo, pues no sé, podríamos hablar de la importancia que tiene Sagitario, por ejemplo, en la carta de Nietzsche o en otros, ¿no? ujú. Bien, por Entonces, ejemplo, estamos viendo, sí. estamos viendo, por lo tanto, es un signo en el cual la espiritualidad está muy marcada. Cuando Ujú. estamos viendo un ascendente Piscis, pues claro que estamos viendo un personaje también muy jupiteriano, pero Místico. es un personaje que, bueno, una mística introvertida, una mística unitiva, una mística es un viaje interior. Eso sí tiene más que ver con Mm, lo que tú estabas comentando antes, porque son introvertidos y porque buscan la redención, mm. porque son hasta cierto punto mártires, ¿no? Y tienen la visión del mártir, ¿no? Que también se da en Sagitario, Deja pero que me voy que a poner a llorar, Sagitario, anda. Sagitario quiere morir en el campo del honor, mientras que Piscis muere en el convento, ¿no? Oye, te lo digo Muere. en serio, que me estaba emocionando ahí con el ascendente Piscis. Sí, es cierto esto. Pero vamos a ver, por ejemplo, el tema de los recursos. El tema de los recursos viene significado por Saturno, en este caso, y también las relaciones cercanas. Y la educación, un poco los códigos de conducta de ascendente Sagitario, fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Porque que sea restrictivo en ese sentido, ¿no? Siendo expansivo como es Vamos a ver. curioso. Que sea restrictivo en el tema de los recursos. Mm, No es que sea restrictivo en el tema de los recursos porque Capricornio, que es un signo que nos resulta muy familiar a ti y a mí, mm. porque juntos hacemos un planetario entero en Capricornio, pues sí es un detalle, ¿no? No somos signos rácanos, no es un signo rácano, al contrario, es un signo de fuerte ¿Cómo que inversión. no? Bueno, yo no lo creo, por lo menos. Yo solamente tengo el Sol, eres tú quien te tienes que defender a este nivel porque tienes un montón de planetas No, pero allí. se dice que es el típico tacaño, ¿no? Capricornio. Mm, Ya, no, también se dice de los escoceses y de los catalanes. mm, Pero me vengo a referir que cuando nosotros estamos hablando de un signo tropical en la casa 2. mm, mm, Es un signo tropical que está vinculado a Saturno, está vinculado a lo material, está vinculado a lo sensorial, está abocado a lo determinado. mm, Entonces, el manejo que tiene Sagitario respecto de sus recursos es siempre muy férreo, ¿no? O sea, un manejo muy férreo de sus recursos. Entonces, bueno, si Saturno se encuentra en lugares cadentes o se encuentra en la casa décima, pues vamos a encontrar un Sagitario rácano, probablemente. Pero yo no creo que sea exactamente porque tengan a Capricornio en la casa 2, sino porque a lo mejor tienen un Saturno afligido. Entonces, desde esa perspectiva hay que tener en cuenta que para esa gente, ¿de acuerdo? Gente que tiene una visión muy, muy expandida, una visión de gran angular respecto a lo que son sus ideales, las cuestiones que tienen que ver con los recursos económicos se mueven por el terreno de la responsabilidad, ¿no? mm, eso está bien, sí. Luego,
Luego, otro factor importante, la casa tercera, que tiene que ver con la moral del rebaño, ¿no? Mm, Em, la moral del rebaño que está asociada a casa tercera, en el sentido de que son las pautas de comunicación, las relaciones con los hermanos. Ahí estamos viendo Acuario, estamos viendo un signo de aire, estamos viendo un signo sublime, estamos viendo también un signo fijo. Eso quiere decir que en sus pautas de comunicación son personas pues bastante primero idealistas, ¿no? Se mueven por el ámbito de las ideas y segundo de ideas bastante fijas en cuanto a su manera ujú, de comunicarse, ¿no? mm, Pueden resultar hasta cierto punto pues bastante impositivos, de acuerdo en esa visión del mundo, ¿no? Además, todos los hermanos somos iguales. O sea, esa es una palabra, es una palabra que está mucho en el vocabulario de los ascendentes sagitarianos, ¿no? ujú, ujú. Y por Y las bueno, amistades encontramos que está Libra y en la casa 11 en este caso. Y sí, digamos que son muy polimorfos en su, en su, en su nómina de benefactores, ¿no? O sea, de que son muy venusinos, mm, ¿m? Por el hecho de que Libra se encuentra, de que en Libra se encuentra dominada o se encuentra regida por Venus, ¿no? ujú. Y Mercurio regente de las 7. Signo bicorpóreo, Bueno, mutable y un poco sí, estable en las relaciones. Mm, hay que tener en cuenta un factor muy interesante que tienen los ascendentes mutables, mm, que es que los ascendentes mutables comparten dos ángulos en el mismo planeta, con claro. lo cual es como si fueran, como si tuvieran un matiz bicorpóreo. Cuando nosotros estamos hablando, o sea, una doble faz, una Mm, doble faceta, es por eso que los antiguos los llamaban signos dobles o mm. bicorpóreos, precisamente. Y eso es, pues en el caso del ascendente Sagitario, En la observamos procesión. que la casa, la casa uno, ¿de acuerdo? Y la casa cuarta, Mm, esto es el padre o las raíces y el individuo vienen significados como el individuo como personalidad o como carácter, como apariencia, que tal y como se muestra de modo espontáneo ante el mundo, ¿de acuerdo? Son significados por el mismo planeta. Entonces, la relación del ascendente Sagitario con el padre es una relación en la que hay una cierta dificultad a la hora de disociar los valores, ¿no? y la Entonces, patria cuando también, ¿no? nosotros, En y la algunos patria, casos. obviamente, o sea, Mm, hay que ver a muchos ascendentes Sagitario, ¿de acuerdo? Pues con esa visión de la gran, no sé, estoy pensando, la gran Alemania, ¿de acuerdo? O la grandeza francesa, o otros ideales atados a lo que representa esa visión del mundo, ¿no? mm, Pero por encima tenemos muchos sagitarianos con un complejo de padre, ¿no? Y de buscar en la pareja, pues a un alumno, a una alumna, ¿de acuerdo? A alguien con quien sentirse, pues muy sabios, ¿de acuerdo? Que los contemple con admiración, ¿de acuerdo? Y que los esté, porque hay que tener en cuenta que en la casa quinta tienen, tienen a Leo, con lo cual a ellos les produce, perdón, tienen a Aries, con lo cual ahí está el Sol exaltado en ese espacio, que es, por decirlo de alguna manera, el punto, el talón de Aquiles de los ascendentes Sagitario, del Sagitario, ¿no? Que es lo fácilmente halagables que son de parte o por parte, de acuerdo de quien tiene un componente geminiano juguetón, ¿de acuerdo? Y especulativo, ¿de acuerdo? Que les miran con gran admiración por esa visión de conjunto tan amplia con ese fuego, ¿de acuerdo? Ese fuego de la fe, ¿no? total, total. Y Richard E. Demond, por ejemplo, contaba una anécdota muy divertida de su relación con Alan Watts. ¿M? Alan Watts, el famoso monje europeo, que no fue monje en realidad, que fue un personaje de la New Age, que bueno, le sonará mucho a los astrólogos modernos, ¿no? Que escribió varios textos en Occidente acerca de filosofía oriental, ¿no? Fue una especie de gurú. ¿M? Entonces contaba Richard Idemont que una vez pues se reunieron y él estaba explicándole cosas acerca de astrología y no conseguía que Alan Watts pues le hiciera ningún caso, ¿no? Y entonces pues le preguntó por la carta y de repente le dijo pues que había nacido a tal hora en tal mes. Entonces Richard Idemont, que es un astrólogo y simplemente por la hora
es capaz de ubicar pues qué ascendente es el que toca en cada época del año, pues dijo, ostras, pues que estoy delante de un ascendente Sagitario, pues ya sé en lo que estoy fallando, estoy tratando de darle lecciones. Lo que tengo que hacer es todo lo contrario, tengo que mirarle con admiración, de abajo a arriba, ¿de acuerdo? Con una visión como poniéndole ojitos, Mm. y efectivamente asumí esa pauta y de repente pues Alan Watts pues como si lo hubieran encendido, ¿de acuerdo? Como si lo hubieran conectado a la red, como si lo hubieran enchufado. Como esa visión de maestro, Sí, sí, de... sí, necesitan eso. Y tanto tú como yo tenemos dos planetas importantes en Sagitario, ¿no? O Sí. sea, yo por mi parte tengo a Mercurio y muchas veces pues caigo de dogmático, de pedante o de el don de la visión, o sea, del concepto visionario un poco atrabiliario, ¿no? Que en condiciones de Mercurio pues puede quedar hasta en determinados momentos algo ridículo. Y bueno, lo que estábamos comentando de Marte y el hecho de que, bueno, pues que Marte es un planeta que en Sagitario funciona de una manera bastante exorbitada. ¿Mm? No, ya. Y si lo tienes Funciona. feral, ya no te cuento. Ya, no, pero tú no lo tienes feral. Tú no lo tienes feral. Bueno, en Porque cuadratura. Una cuadratura. Mm. hay una cuadratura entre su dispositor, ¿no? Con su No, dispositor. No, no, no. no. Una cuadratura con la Luna. Mm. Pero ya pasada, ¿eh? Pero bueno, vamos. Nada, comentar. Pero ya es pasada esa cuadratura. Entonces, bueno. Comentar que sí, es curioso que sea el regente Mercurio, por ejemplo, de la profesión, ¿no? Eso les da bastante versatilidad también, ¿no? A la hora de proyectar su profesión. Sí, hay una idea que vincula a Mercurio a la versatilidad, pero por encima de todo estamos viendo que la virtud en su profesión está pues centrada en sí no más virtuoso. O sea, en el fondo encontramos gente que tiene una gran capacidad para alcanzar posiciones de estatus elevados y si la carta acompaña, ¿no? Estábamos viendo, por ejemplo, el caso de Bergoglio, un caso Mm. de Papa Francisco, o estábamos hablando, por ejemplo, del caso de Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, es gente en ambos, bueno, en el caso de Teresa de Calcuta todavía más claramente, porque es un sol en Virgo, ¿no? Y por lo tanto se encuentra en el medio cielo y obviamente pues, las condiciones de Sí. medio cielo pues tiene un gran peso. Y el Y hecho además de que tiene el Sol y Mercurio la Luna fuerte. se encuentren en trígono tiene un Mercurio muy potente. Y en este caso, las casas ocultas, digamos, o más profundas, están vinculadas a signos de agua. Eso también es interesante. O sea, que no es algo, o sea, es algo que realmente tiene un sentido, esa, esa capacidad, ¿no? De conectar con... Son muy sentimentales, ¿no? O sea, en el fondo, Sí. en su inconsciente, es gente que tiene una capacidad de hipnótica hasta cierto punto. O sea, su Ujú. inconsciente tiene un magnetismo muy importante. Magnetismo está asociado al agua, el inconsciente está asociado a signos ocultos. Me gusta que los llames signos ocultos y no signos del inconsciente. La verdad Sí. es que es un punto en favor de tu, de tu, de tu promoción a buena astróloga tradicional, que cada vez lo eres más porque Mejor, sí, sí. cada vez, sí, cada vez te va mejor, que cada vez te lo reconoce más la gente y estoy muy contento de eso. Pero que lo que me vengo a referir es que las casas ocultas son espacios pues muy curiosos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, Scorpio como el 12º lugar, ¿no? Estamos viendo una relación la que tiene Sagitario con la muerte, ¿no? Una relación que tiene Sagitario con los niveles profundos del terror, del horror, ¿no? Esa sensación que produce Sagitario en todo su optimismo de que está huyendo de la muerte, ¿no? Está huyendo de la muerte y a la vez no teme dejar cadáveres en el camino, ¿no? En esa condición, ¿no? O sea, el guerrero que deja las cenizas a su paso, ¿no? De antes. O sea, siempre pensando con una túnica blanca y con una cruz roja en el pecho, ¿no? Sí, 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 sí. Ese punto es muy.
Muy marcado. Sin la casa 12 en Escorpio no veríamos esos transportes que muchas veces nos resultan tan dramáticos de la condición de Sagitario. Y bueno, y Cáncer, por ejemplo, lo tenemos en la casa octava, que es gente, por lo tanto, llamada a enfrentar la muerte, que yo siempre digo el himno del legionario, ¿no? O sea, soy el novio de la muerte, eso también lo tiene mucho el ascendente Sagitario. Y más bien, la muerte es la madre del ascendente Sagitario, porque Cáncer está muy vinculado a la madre y está muy vinculado a la luna, con lo cual la luna, que son sus necesidades sentimentales, Mm, ¿vale? Y su intimidad y la búsqueda de protección, pues está muy vinculada a una casa que es una casa que es una casa de rendimiento energético, ¿no? O sea, es gente que necesita, por lo tanto, tener un alto nivel de estrés en cuanto al rendimiento en las funciones más profundas de la psique, ¿de acuerdo? Su desvalorización es una desvalorización frente a la cual, pues, como todos los signos mutables, pues es una desvalorización que los deja bastante vulnerables, ¿no? ujú. La Pero eso, vulnerabilidad está vinculada a casa octava. mm, pero eso lo viven hacia adentro, porque estamos hablando de casas ocultas. Sí, estamos hablando de casas ocultas. Lo que pasa es que los que procedemos de un campo de consultoría en bastante tiempo ya, ¿no? Nos damos cuenta de que cuando hay una sobrecompensación de optimismo, en el fondo hay una sensación de desvalimiento interno, ¿no? Y en ese sentido que tiene el inconsciente de las personas con prevalencia de elementos fuego vinculados al ascendente por trígono, ¿no? O sea, detrás de las personas con mucho fuego en casas trigonales, Mm, anejas al ascendente, pues es un fondo de vulnerabilidad. ¿M? ujú. Entonces, bueno, es esa típica sobrecompensación que te hace mirar de hito en hito a la persona cuando te dice que es capaz de conquistar cualquier espacio que se puede hacer a sí misma, ¿no? Dices, uy, qué pobrecillo, qué mal, qué solo te sentiste en la infancia muchas veces, ¿no? Que solo debiste Lo sentirte en único la que nos infancia. queda por analizar es la casa 6, que está vinculada a Venus, ¿no? Al igual que la casa 11. Mm, Mm. ¿se sacrifican por los amigos o tienen mala suerte en ese sentido? Se sacrifican por los amigos. Bueno, Libra es un signo sacrificado, ¿te parece? No, 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 más bien hablo cambian, De Venus en la casa, o más, sea, como regente de la casa 6. sí, como regente de la casa 6 como regente en Tauro, ¿no? Claro. También un talante que algunas veces en sus versiones más ridículas, ¿no? Pues es un poco sentir, de acuerdo a la voluptuosidad e injusticia que se practica sobre ellos. Y en la dimensión más sublime de esta característica de los ascendentes Sagitario, pues está la tendencia muy exacerbada o muy marcada de vincularse con los amigos a través del sacrificio, ¿no? A Mm, través del sacrificio que muchas veces es el sacrificio de los amigos, ¿no? O ujú. sea, en el sentido de que la casa 6 representa la esclavitud, ¿m? Claro. Y la casa 11 pues representa a los benefactores, ¿m? Y representa también las expectativas Un poco y los mártir, ¿no? honorarios. Con los amigos, ¿no? Como que como Bueno, parece. O sea. Bueno, la casa 6. sí, pero cuando donde vemos a Venus vemos disfrute, ¿no? Ujú. Placer, goce y nada. Y bueno, también hay que tener en cuenta que la casa 11 también está vinculada a Saturno en este ascendente, porque bueno, es la casa por exaltación de Saturno. Mm. Son signos mentales, o sea, son mentales en sus relaciones sociales. Tanto la casa 3 como la casa 7 como la casa 11 están en signos de aire. Mm. Pero también es un signo cardinal, Libra, en ese caso son iniciadores también, ¿no?
Eso es lo que les hace igual también ese carácter expansivo. Bueno, pues no sé, comentamos ya todo, ¿no? Más o menos. Sí, Bueno, pues nos vemos en el siguiente, que será ascendente Capricornio. sí. ¿Vale? Capricornio. Hablaremos de Capricornio el próximo día. Hablaremos de un signo doble pues, en otro sentido. El signo de la cabra con la cola de pez. Eso es. Muy interesante esa analogía icónica. Vale, nos vemos el próximo día, ¿vale? Chao. La otra.